Hoy día hay un tema que es un plato fuerte, es un alimento fuerte, así que espero que usted esté preparado, porque si no se va a atragantar, se va a atorar con el tremendo pedazo de carne que el Señor nos tiene hoy día. Y el Señor nos va a dar la sabiduría. No se asuste, porque hemos cantado y lo sabemos, que tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador, y dice que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, las cosas que usted no entiende, el Espíritu Santo le va ayudando para entender las cosas espirituales. Amén. Así que vamos a tener un tema muy importante que se llama la gran tribulación, el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Todos los temas relacionados con la Biblia son importantes, simplemente que hay temas que son contingentes y son muy necesarios de saber, ¿ya? Así que le invito, como les dije, a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 3, aunque vamos a leer varios versos ahí, pero vamos a centrarnos en Mateo capítulo 24, verso número 3. El tema es la gran tribulación, el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo, y pedimos a Dios que Él nos guíe por medio del Espíritu Santo, porque está Dios acá, está Dios en tu vida, está Dios en mi vida, y Él nos va a auxiliar, Él nos va a ayudar para que podamos entender, y Él va a llevar esa palabra a nuestro corazón. Por eso abramos nuestra Biblia, abramos nuestro corazón, pero también abramos nuestros oídos, porque por el oír es que viene la fe, ¿cierto? Entonces vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y, ese y es importante, ¿y qué señal habrá de tu venida? Otra coma. Y del fin del siglo. Termina la pregunta. Bien, para los que les gusta anotar, si tiene un cuaderno, un lápiz, anote, y esto no solamente para esta predicación, sino que tiene que ser una cosa constante en nuestra vida como discípulos. Estamos aprendiendo, ojalá pudiéramos todos con un cuaderno y un lápiz para poder recordar, o en su celular ahí tomar nota, porque algunos versos seguramente no los vamos a leer, pero hay muchas cosas que son muy importantes, y este tema es solamente una pincelada, porque tendríamos que estar por lo menos 4 clases aprendiendo sobre este tema, pero vamos a dar una pincelada rápida. En primer lugar, dice: y cuando Él estaba sentado, ¿quién estaba sentado? Jesucristo, en el monte de los olivos. Esto queda fuera del templo de Jerusalén, y estaba con sus discípulos, y dice este verso que los discípulos se le acercaron aparte. Mateo dice discípulos solamente, pero en Marcos capítulo 13, verso 3, identifica quiénes eran estos discípulos, y dice que eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y estos 4 discípulos que hacen estas preguntas, identifica, porque es importante a quién va dirigida la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, estudiamos la palabra, es importante a quién va dirigido. Y aquí vemos que Jesús le va a responder a los discípulos, y estos 4 importantes discípulos representan lo que es la iglesia. Por lo tanto, cuando Jesús le responde a ellos, primero le responde a ese tiempo, ¿cierto?, a los cristianos de ese tiempo, pero también nosotros como iglesia somos receptores de este mensaje. Por lo tanto, esas palabras de Jesucristo, esas respuestas también repercuten en el día de hoy para nosotros. ¿Amén? Amén. Así que estos 4 discípulos que le preguntan aparte a Jesús, y le hacen 3 preguntas en una. Se toman la patudez de hacer 3 preguntas en una. Por eso les decía que la I es importante. Dice: ¿cuándo serán estas cosas? Y luego hace otra pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y luego en la misma pregunta: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? 3 preguntas en una hacen estos discípulos. Y la primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? Y tenemos que responder al tiro, ¿pero de qué cosas? ¿Qué cosas está hablando? Y lo responde, si vemos un poquito atrás, el contexto, desde el verso 1 del 24, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿ven todo esto? En otra parte de los evangelios sinópticos dice:
que los discípulos estaban maravillados con el templo, ¿cierto? Las piedras, la estructura, los lujos, seguramente el ropaje de los sacerdotes, ¿cierto? Toda esta maquinaria, este ritual que tenían los judíos, seguramente telones adornados con oro y muchas cosas que nombra la Biblia, ¿cierto? Que caracteriza el templo, ¿cierto? Con toda su hermosura. Entonces los discípulos estaban maravillados con este gran templo. Respondiendo, Jesús le dice: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? De estas cosas. ¿Qué cosa? La destrucción del templo de Jerusalén. Jesucristo está lanzando una profecía que dice que este gran templo, el templo de Jerusalén, iba a ser destruido. Entonces aquí cabe la pregunta, y ustedes saben que el pueblo de Israel tenía todo un ritualismo, toda una ceremonia, pero la pregunta es: ¿de qué sirve toda esa religiosidad? ¿De qué sirve toda esa hermosura si Dios no está en el templo? Es importante que el templo esté lindo, esté hermoso, sea gigante, qué sé yo, pero ¿de qué sirve si Dios no está ahí? Entonces, amén. Jesucristo les da a entender eso, porque los discípulos estaban maravillados, anonadados con esta grandeza terrenal, con este gran edificio, esta gran estructura. Pero Jesús les dice que este templo, con toda su religiosidad, sería derribado y no quedaría piedra sobre piedra. Y esta profecía, para que usted sepa, mi hermano, se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando entra el Imperio Romano y sitia Jerusalén. Y dice Flavio Josefo, que es un historiador judío, que murieron en esa guerra, cuando rodearon a Jerusalén, 1.100.000 personas, la mayoría judíos, y 100.000 judíos fueron tomados cautivos. Entonces fue una gran tragedia, pero Jesucristo lo había decretado antes, lo había profetizado antes, y eso se cumplió. Entonces, de esas cosas, primero le estaban haciendo esa pregunta: ¿cuándo será la destrucción del templo? De esa pregunta, y ahí queda respondida. Es importante entender que lo que viene después a continuación, lo que vamos a leer, si bien esa profecía se cumplió, pero es una antesala o una pequeña muestra de lo que iba a acontecer en el futuro, vale decir, en los tiempos actuales, ¿ya? Para que ustedes entiendan que esa profecía se cumplió, una pequeña tribulación, pero también va a cumplirse en un futuro próximo. ¿Amén? Amén. Entonces queda respondida la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, en el año 70 ya se cumplió, así que no vamos a adentrarnos más en eso. Si usted quiere buscar, tiene ahí internet y puede adentrarse más en ese tema. Pero lo que nos importa un poco más son las otras preguntas. Segunda pregunta que hacen los discípulos. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que dijo Jesús sobre el templo que sería destruido. Luego dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Le están haciendo la pregunta a los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es importante que es Jesús el que va a responder. ¿Amén? Y el 4 dice: respondiendo Jesús, les dijo: miren que nadie les engañe. Lo que quiere decir que en ese tiempo, antes de la venida del Señor, va a haber mucho engaño. Por algo le dicen: miren que nadie los engañe. Del versículo 4 al 8 es principio de dolores. Principio de dolores. Dice luego: porque vendrán muchos. Es preocupante esto, la palabra muchos. No dice pocos, dice que muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Cristo es ungido. Entonces hay muchos apóstoles o pseudo apóstoles, muchos pastores que se atribuyen como los ungidos. Y dice Jesús que van a venir muchos diciendo: yo soy el Cristo, o sea, yo soy el ungido. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema es que ellos se titulan como ungidos, pero como poniéndose sobre los demás,
como que el pastor es infalible, como que el papa es infalible, como que el sacerdote es infalible. En cierta manera, todos nosotros somos ungidos. Si ampliamos el concepto de la palabra ungido, todos nosotros somos ungidos, porque somos ungidos por el Espíritu Santo, ¿cierto? Somos todos iguales ante Dios. Pero hay un solo y máximo ungido en el sentido más particular de la palabra, que es Jesucristo. Él es el Cristo, Él es el ungido, el máximo ungido, Él es. Y los demás, todos nosotros somos ungidos pequeñitos, por decirlo, pero ningún pastor es más ungido que tú o que yo, porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces es importante eso. Por eso dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo tengo la unción, yo solo puedo sanar, yo solo puedo predicar, yo solo puedo, qué sé yo, liderar. Y así usted escuchará a muchos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos, no a pocos, importante esa palabra, muchos, y a muchos se engañarán. Les dije que iba a haber mucho engaño en estos tiempos. Y esta palabra no es como en un futuro muy, muy lejano, sino que es para nosotros. Y ya usted puede discernir o puede ver que ya hay mucho engaño, hay mucha mentira. Entonces tenemos que estar con la antenita ahí del Espíritu Santo que nos dé la alerta. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Miren, que no se turben, ya no se asusten, no se descontrolen, porque es necesario, a pesar de que usted y yo sabemos que las guerras son terribles, mucha sangre, mucha muerte, mueren niños, vemos videos, vemos cómo nos llegan las noticias, es terrible, pero también, imagínense, dice que es necesario, es fuerte decir eso, es necesario que ocurra todo esto. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice que es necesario que ocurran toda esta guerra y estos rumores de guerra. Pero no se turben, no se asusten, porque es necesario, hermano y hermana, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces esto vendría siendo los dolores de parto de los que le hablé, como la alerta amarilla, ¿cierto? Y aquí la referencia, y las mujeres van a entender muy bien, las que han tenido hijos, es cuando viene el parto, ¿cierto? El nacimiento del hijo o de la hija es el culmine, ¿cierto? Cuando nace el hijo es el término, pero antes vienen dolores de parto, y esa es la comparación que hace. Y los primeros dolores, ustedes saben que son pequeñitos y en intensidad y en tiempo, ¿cierto? Los lapsos de tiempo entre una contracción y otra son un poco largos, pero a medida que se acerca el tiempo del nacimiento, las contracciones son más intensas y los lapsos de tiempo aumenta la frecuencia, ¿cierto? Y empieza de a poco, hasta que llega el evento del nacimiento del hijo, y esa es la comparación que dice dolores de parto. Entonces vamos a escuchar de guerras que son, entre comillas, pequeñas guerras, entre comillas, porque sabemos que toda guerra es triste y es terrible, pero han habido pequeñas guerritas. Y hay rumores de guerra, por ejemplo, la tensión que está en Medio Oriente, la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, y de repente escuchamos que están ahí a punto de pelear, de entrar en guerra, pero después no pasa nada, rumores de guerra. Y otras pequeñas guerras, por ejemplo, Ucrania con Rusia, el Medio Oriente, que está ahí, que han sucedido guerras civiles y distintas pequeñas guerras. Pero va a venir un momento en que sí, va a venir una gran guerra. ¿Amén? Amén. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, todo tipo de pestilencias, ¿cierto? H1N1 y distintos virus y bacterias que los mismos políticos y grandes autoridades también, los científicos, ellos mismos meten todos estos virus y tienen sus laboratorios y todo ese tema. Ese ya es otro tema. Y hambres, vemos videos, están los videos, usted puede buscar, vamos así a pasar nomás, en África cómo hay hambre, cómo está la escasez también, y esto es ahora, no le estoy hablando de otros tiempos, sino que es ahora, lo estamos viendo. Y terremotos en diferentes lugares, bueno, usted lo ha visto, Haití, Chile, cierto, Nepal y tantas cosas, Japón, etcétera. Terremotos, estas cosas están ocurriendo y en diferentes lugares, y una cosa que nos debe llamar la atención es que están ocurriendo terremotos en partes donde nunca ha habido terremotos, por ejemplo España,
Nueva Zelanda, por ahí, que eran pequeños, en Italia, que no habían ocurrido grandes terremotos y con unos 3 o 4 grados y se cayeron edificios. Esto fue el año pasado o antepasado, más todos los otros grandes terremotos. Está ahí la información, no le estoy contando nada nuevo, pero dice el versículo 8 del 24, y todo esto que usted ve en las noticias, lo que le estoy haciendo una revisión rápida, todo esto es principio de dolores. Imagínense cuando aumenten las contracciones, cuando aumente la frecuencia y cuando ya se acerque la venida de Jesucristo. O sea, estamos en la alerta amarilla donde nosotros estamos viendo estas cosas. Pero el versículo 9, ya la cosa se pone un poquito más color de hormiga, o entramos como a la alerta naranja, por decirlo así. Dice, entonces, ya, principio de dolores, pero ahora dice, entonces les entregarán a tribulación y les matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando comienza la tribulación, que tampoco es algo tan lejano, va a haber persecución, va a haber traición, van a haber falsos profetas, va a aumentar el engaño, Amén. Va a haber mucha maldad, el amor también se enfriará. Amén. Pero también una cosa importante, en medio de esa persecución, dice que será predicado el Evangelio en todo el mundo. Amén. Si usted se fija, por ejemplo, en naciones como China, donde la persecución es brutal, porque matan a los cristianos, es donde más la iglesia aumenta. Hay un pastor que yo escucho que se llama Chuy Olivares, que dice en sus oraciones, y no en broma, dice: Señor, manda una persecución a México para que la iglesia crezca, para que la iglesia empiece a conocer a Dios. Y es verdad, si usted se fija o estudia, cuando han habido persecuciones, cuando han prohibido la Biblia, cuando han perseguido a los cristianos, cuando las leyes se han opuesto a los cristianos, es cuando más la iglesia aumenta el número. Así que, ¿qué pasaría si Dios enviara una persecución? Ahí dice que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Y hoy día es muy fácil que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, porque hay diversos medios, redes sociales y un sinfín de cosas. Estamos todos interconectados. Entonces Jesucristo sabe y sabía lo que iba a pasar. Pero es importante que dice, y nosotros tenemos que estar preparados, como lo cantaba la canción, la alabanza, y el hermano Sixto lo ha enfatizado un par de veces, que estamos pensando en lo que estamos cantando. Señor, voy a morir por ti, voy a dar mi vida por ti. Pero ¿saben qué? Bueno, el mismo hermano Manuel Bamonda ayer nos mostraba un video terrible, ¿cierto, hermano Manuel? Donde a un cristiano lo mataban, pero muy fuerte, y en internet hay muchísimos más de eso. Yo les quiero meter en la cabeza de que esto es una realidad que está pasando ahora mismo. La iglesia, por eso tenemos la oración importante por la iglesia perseguida en nuestras oraciones permanentes, porque esto está pasando ahora. Ahora en otros continentes están matando cristianos, los musulmanes están reunidos para matar a cristianos. En África también están matando a cristianos, en China, en México también, en Chiapas están persiguiendo, están quemando a las iglesias evangélicas. Esto no es algo fuera de lugar, es algo que está pasando ahora. Por eso Jesucristo nos quiere advertir, y nosotros desde ya tenemos que preparar nuestro espíritu para dar la vida por Cristo. Yo he predicado anteriormente de que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, y negarnos a nosotros mismos significa estar dispuestos a dar toda nuestra vida, sea material, sea espiritual, sea nuestro tiempo, estar rendido completamente. Si me matan por Cristo, aquí está mi vida, aquí yo estoy rendido ante ti. Y esa es la fe que están teniendo nuestros hermanos en otros lugares del mundo, porque han decidido seguir a Cristo, y Jesús lo está advirtiendo. Y los entregarán a tribulación, y los matarán, y serán, hermanos, aborrecidos, seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Usted ha visto cómo se han levantado las leyes antimorales, y nosotros simplemente por decir yo me opongo a eso, yo no creo eso, nos odian, dicen que somos intolerantes.
¿Por qué? Porque no vamos a aceptar la homosexualidad, porque no vamos a aceptar que una pareja de homosexuales adopte un niño o una niña, porque no estamos de acuerdo con que la droga, ¿cierto?, se legalice, y un sinfín de otras cosas. Y simplemente por nosotros negarnos nos van a odiar, van a buscar la manera de perseguirnos, de odiarnos y hasta la muerte. Amén. Amén. Y aquí nuevamente en el versículo 10 aparece esta palabra peligrosa para nosotros, que la tenemos que anotar. Dice: muchos, nuevamente, muchos tropezarán. ¿Por qué muchos tropezarán? Porque la iglesia puede estar llena de personas, pero ¿cuántos son nacidos de nuevo? ¿Cuántos se han negado a su vida pasada para recibir a Cristo, para dar la vida por Cristo? Por eso que cuando vengan todas estas pruebas, todas estas persecuciones, cuando nos empiecen a odiar, cuando nos empiecen a expulsar de los trabajos porque creemos distinto, dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Por eso le hablaba de la traición. Y unos a otros se odiarán. Entonces, no, si yo no soy, cuando golpeen la puerta los militares o las fuerzas especiales: oye, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy, esa es la vecina al frente. Pero si tú ibas a la iglesia: no, yo nunca he ido. Y van a empezar a acusarse unos a otros, y aunque sean parientes, así va a pasar. Si nos traicionan personas que ni siquiera tenemos una relación, imagínense en ese tiempo, por salvar la vida, van a acusarnos, qué sé yo, y vamos a entrar a la cárcel, los van a torturar, etcétera. A pesar de esto, hermano, quizás para muchos puede ser como que nos puede asustar un poco, pero esta palabra, a pesar de esto, es una palabra de esperanza, y ya lo vamos a ver al final. En el 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, y usted puede ver, y esto lo digo con conocimiento de causa porque he estado durante a lo menos 6 años estudiando todo lo que tiene relación con los falsos profetas, cómo pululan, hermanos, la cantidad de falsos profetas. Hombres como Guillermo Maldonado, Benny Hinn, Ana Méndez, Cash Luna, etcétera, hermanos, hombres que lo único que quieren ellos es fama, es poder. Y usted puede, a la luz de la palabra, descubrirlos, pero si no está metido en la palabra, no los va a descubrir. Y dice que engañarán a muchos. Usted puede ver las fotos, los videos de sus templos y están llenos. Hay lujo y tienen todos los canales de televisión a su mano, y tienen muchos medios y tienen dinero. Porque dice la palabra que a muchos engañarán. ¿Y por qué están llenos? Porque ellos no predican un evangelio verdadero, porque no confrontan el pecado, porque predican un evangelio diluido, un evangelio light, un evangelio sin sangre, un evangelio sin Cristo. Y no podemos predicar un evangelio sin Cristo, porque el evangelio incluye el sufrimiento, el evangelio incluye la tribulación. Y yo creo que usted lo ha vivido en carne propia, pero en el último tiempo esto será en aumento, hermanos. Y por eso que el Señor nos advierte: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No puedo detallarme más de esto, pero en internet hay bastante información. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué me dice usted? Como padres matan a sus hijos, como hijos matan a sus padres, como en las noticias vemos que un joven se viola a su abuela, como un joven por una riña mata a su amigo. Tantas tragedias, tantas cosas que pasan, y uno dice, se pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que por un simple topón en la calle de un auto contra un auto se baja un tipo con un bat y le pega al otro, o surgen peleas, y usted lo ve. Si no le estoy contando nada nuevo, usted lo puede ver a diario, lo puede leer o lo puede ver, y ahí está la realidad. Cómo suceden cosas incluso en nuestras poblaciones. La violencia cómo aumenta, y uno no se explica cómo violan a los niños, cómo la mujer es víctima del femicidio, y un sinfín de cosas que son a nuestro entender inexplicables, pero suceden, pero están ahí, está esta violencia. Por eso que el amor de muchos se enfriará, porque no hay confianza en las autoridades, porque no hay confianza en los pastores que se roban el dinero, porque no hay confianza, porque las instituciones nos fallan. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? Se empieza a morir el amor y ya nadie confía en el otro. Amén. Por eso que el amor de muchos se va a enfriar, porque muchos falsos profetas
hablarán un falso evangelio. Entonces muchas personas ya no están creyendo en las iglesias, ni en los pastores, ni en nadie. Nadie cree en nada. Pero a pesar de eso, nosotros queremos estar en esta iglesia donde sí queremos predicar a Cristo. Amén. Y sí, Dios se va a guardar un remanente. A pesar de toda esa maldad, la salvación de Cristo igual va a estar presente, porque dice que donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Amén. Por eso que en medio de este tiempo, y como decía y lo recuerdo mi hermano Sixto, predicaba la otra vez, es en este tiempo en donde tenemos que aprovechar de predicar, porque en un momento nos van a cerrar las calles, en algún momento nos pueden cerrar las iglesias, nos pueden quitar las Biblias, qué sé yo. Pero es ahora donde nosotros tenemos que advertir sobre estas cosas y predicar el verdadero evangelio. El 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y será predicado, como les dije, este evangelio, esta buena noticia del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Para testimonio, no significa que todo el mundo va a ser salvo. Para testimonio, para que nadie diga nadie me predicó. Para testimonio, no significa que todos van a ser salvos, sino que va a haber un antecedente que sí, el evangelio se predicó a todos y nadie va a tener excusa. Y entonces vendrá el fin. Entonces, la predicación del evangelio a todo el mundo también es una señal que tenemos que estar alerta, porque la pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? Todas estas señales, todo este conjunto de señales y muchas más que vamos a ver. Pero a grandes rasgos es esto, y por eso que nosotros tenemos que estar advertidos, tenemos que estar avisados. Gloria a Dios. Y el 15 es la manifestación pública del anticristo. No vamos a hablar del anticristo porque ya es otro tema que está inserto de esto, pero es otro tema mucho más profundo. Pero dice, por tanto, les está hablando a los discípulos, les está hablando a la iglesia. Por tanto, cuando vean, o sea que vamos a estar aquí y vamos a ver, cuando vean en el lugar santo, porque si usted se mete a internet ya están los planos y está todo listo para construir el tercer templo en Jerusalén, están los planos, está el lugar, está todo, está la vaca roja, están los utensilios, ahí usted lo puede buscar en internet. Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo, en el templo que van a construir, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, aquí es la manifestación pública del anticristo, que es un personaje que posiblemente ya está haciendo de la suya, y obviamente en una primera instancia se va a vestir de una buena persona, de un buen político, de un buen estratega que viene con un plan de solución que va a traer la paz. La paz, esa palabra es muy importante en estos tiempos, así que esté muy atento cuando hablen los políticos, tanto Obama o el Papa actual, y cierto, y todos estos tratados que hacen cuando hablan de paz, de paz, de paz. Esa palabra es muy clave porque dice el Señor que cuando digan paz vendrá destrucción repentina. Entonces, cuando digan esta paz, que no es la paz de Cristo, es la paz del mundo, que es una falsa paz, y es la falsa paz que va a traer el anticristo y que va a engañar también a muchos. Pero el anticristo, en un momento dado, va a mostrar su verdadero rostro, su verdadera cara, ¿cierto? Y se va a sentar en el templo que va a construir el pueblo de Israel y va a pedir adoración como a Dios, como que Él fuera Dios. Y nosotros, dice la palabra, que lo vamos a ver, porque vamos a estar aquí y vamos a ver esta abominación que va a hacer en el templo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Si se lo está diciendo a los discípulos, es porque ellos van a vivir todo esto. Por eso Jesús está advirtiendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este versículo es para que nos llame la atención. No va a haber ni habrá mayor tribulación como la que va a venir, que es la gran tribulación.
pero nosotros como cristianos vamos a estar avisados, y cuando veamos todas estas señales juntas, ¿cierto? Y cuando se manifieste el anticristo, que ese es otro tema, vamos a estar avisados y vamos a tener que huir, porque vamos a estar fuera del sistema. Acuérdense que ahí también entra el tema de la marca de la bestia, que el que no tiene la marca no puede comprar ni vender. Tendremos que huir. Amén. Y dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por la causa de los escogidos. ¿Usted es escogido o no? Amén. Tú y yo somos escogidos por el Señor. Aquí es importante que Dios sabe quiénes son los escogidos. Yo no lo sé y usted no lo sabe, porque la iglesia puede estar llena de gente, pero el Señor sabe quién es quién. Amén. Por eso que hay un predicador que yo escucho que se llama Gino Gianfrancesco, que él dice, en la iglesia están los que son y son los que están. Pero no se refiere a la iglesia como estructura, sino a la iglesia universal de Cristo desde los comienzos hasta el final. Y esa iglesia, dice Dios, que nadie se le escapa porque están en la palma de su mano. Dice que nadie le arrebatará a sus hijos porque Él los tiene salvos. Si esos días no son acortados, pero por misericordia, por amor a nosotros, esos días serán acortados por causa de los escogidos. El 23 dice, entonces, si alguno les dijera, miren, acá está el Cristo, acá está el ungido, allá está la bendición, allá en ese concierto está la bendición, allá en ese seminario está una nueva unción, una nueva visión. ¿Qué dice Cristo? O miren, allí está, no le crean. Si alguno dice, mira, allá está la bendición, allá está una unción, qué sé yo, del chicle santo, allá está la unción de la escoba santa, allá está una nueva visión. ¿Sabes que el Señor me habló y trajo una nueva revelación, y esa nueva revelación no tiene nada que ver con la Biblia? No le crean, no salgan, no vayan allá. Amén. Porque dijimos que muchos Cristos se levantarían, y Satanás, como le va a quedar poco tiempo, va a tratar de engañar incluso a los escogidos. No le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. O sea que no toda la profecía es de Dios. O sea que no solamente existen verdaderos profetas, sino que también existen falsos profetas. Y ahí hay otro tema para otra predicación. Y harán grandes señales y prodigios. O sea que los falsos profetas también hacen señales, también hacen sanidades, también hacen prodigios, porque con esos trucos, algunos son trucos, pero algunos sí tienen poder demoníaco. Y usted puede ver cómo hipnotizan. Hay videos donde hacen que la gente se ría, que le dicen entre comillas la risa santa y la gente se revuelca. Hay gente que ladra como perro y cosas que no tienen nada que ver con el orden que debe haber en una iglesia. Y eso es real, y ahí están los videos. Porque ellos hacen toda una parafernalia y lo saben hacer muy bien porque estudian para eso. De hecho, ellos conocen todo lo que es la psicología humana y saben cómo manejar, cómo manipular. Y ellos estudian para eso porque simplemente son hombres amadores de sí mismos que buscan ganar dinero, ganar fama. Y se levantarán muchos de esos, y habrá falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es tal el poder de convicción, porque ellos mezclan la verdad con la mentira y hablan un poquito de la palabra, pero meten un poco de cizaña y de mentira, y son expertos en eso. Por eso, bueno, el canal Enlace está lleno de falsos profetas. Me parece que solo hay uno, que es Armando Alducin, que se salva, pero los demás solamente falsos predicadores que predican pura basura. Así que no vea Enlace, no lo vea. Mejor escuche buenos predicadores. Yo le puedo recomendar un número importante de buenos predicadores de la palabra, pero no vea Enlace, porque ahí está Cash Luna, Ana Maldonado, Guillermo Maldonado, que predican herejías, simple basura, cosas que si usted la escucha es para reírse o para llorar, porque esos son los hombres y mujeres que se van a levantar y hablan de pacto, que tienen que pactar con Dios con un dinero y Dios te va a devolver, etcétera. Todo eso es falso, es la teología de la falsa prosperidad. Dios sí prospera, pero no como un trueque. Amén. Amén. Y es tal el engaño que si fuera posible, aún nosotros de repente nos vamos a ver un poco
oye, este hombre parece que tiene el espíritu, parece que esto es de Dios, cuando empujan a la gente y salta lejos, después la vuelve a tomar Virginia y la tira de nuevo, y eso es todo un show, toda una parafernalia. Hay iglesias en Argentina donde hicieron una discoteca dentro de la iglesia y predican la palabra, hermano, esto es, ¿sí o no, Marjorie, que te lo mostré el otro día? Es impresionante que hay un DJ, ya no es un coordinador, es un DJ que dice vamos, alabemos al Señor y saltemos, y con música electrónica, con luces, con robots, con luces, y bailando a los jóvenes, entretenimiento. Y eso está pasando ahora, hermano, y está en la palabra, no nos sorprendamos, dice, no nos turbemos, que no se sorprenda nadie, porque estas cosas y peores van a pasar. Versículo 25. Ya se los he dicho antes, Jesús ya les había hablado a los discípulos sobre estas cosas. Así que si les dijeran, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, están los aposentos, no le crean. Amén. Amén. Cuando Jesús habla de esto, que van a decirle, mire, está allá en el desierto, o miren, están los aposentos, un poco representa, miren allá afuera, en lo exterior, o miren aquí adentro, en el aposento, aquí en la casa, aquí adentro. Jesús no va a venir, ni nos va a mostrar su señal, ni afuera, ni aquí adentro, en lo terrenal. No sé si me entiende, esas cosas terrenales allá afuera, aquí. Pero Jesús les dice, porque como el relámpago que sale del oriente, o sea, no está aquí ni en el exterior ni en el interior, no en las cosas terrenales, sino que como un relámpago, o sea, nuestra mirada para ver la señal no es aquí en la tierra, sino que es en el cielo. Por eso dice como un relámpago. La señal no vendrá de la tierra aquí a nuestro alrededor en las cosas materiales, en las cosas triviales, sino que la señal de Dios vendrá de arriba, en el cielo, y Él nos invita a mirar arriba en los cielos. Y en el verso 27, 28, 29, 30 nos da pequeñas señas. Primero como un relámpago, y hay un corito que se canta, como un relámpago, así será la venida del Señor. ¿Lo recuerda? Como un relámpago, o sea, de arriba. Como los buitres en el 28 que rodean un cadáver. Después el 29 habla del sol, de la luna, de las estrellas y las potencias de los cielos. Todo esto está arriba. Luego nos dice en el 30, nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el 31 nos dice ángeles. Y luego nos dice gran voz. Usted los puede leer, estos versos, está el 27, el 28, el 29, el 30 y el 31. Y nos habla o nos da una pista de dónde es la señal, y es de arriba. No en las cosas, por eso dice el Señor, si le dice, no, si en esta iglesia, o este gran predicador, allá está el Cristo, no le creas, no salga. No, si está acá, no están las cosas que nos rodean en lo terrenal, sino que están lo celestial, en lo de arriba. Allá tenemos que poner nuestra mirada, en el cielo, en las cosas que nos van a edificar, en las cosas de arriba. Por eso el Señor nos hace mirar al cielo. Si queremos irnos con Él, tenemos que mirar al cielo, mirar a Dios. Amén. Amén. Porque dice el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hace una comparación. Y el 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto o el cadáver, este es un ejemplo, allí se juntarán las águilas. Esa palabra águilas, la traducción más correcta es buitres. Entonces, donde rodean los buitres el cadáver, tengo que mirar al cielo. Ahí está, tengo que mirar al cielo, como el relámpago, arriba. Entonces, todas estas señales que les dije, nos hablan de que la señal que va a mostrar la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo, es visible y audible. Eso es importante, esos dos conceptos, es visible y audible. Recuerde que Apocalipsis dice que todo ojo le verá. ¿A quién? A Cristo. Por lo tanto es visible y es audible. Todo ojo le verá y todo ojo también, y todo oído, perdón, le escuchará. Esto no será algo secreto. La venida de Jesucristo será algo que todo el mundo verá. Amén. Amén.
la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesucristo y la venida del Señor es lo mismo. Usted lo va a encontrar y lo va a escuchar de estas tres maneras, pero es lo mismo. La venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesucristo o la venida del Señor es una misma cosa, son sinónimos. Amén. Y el versículo 29, nos metemos ya en terreno complicado, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, Jesucristo todavía no viene. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. No dice algunas, no dice pocas, dice todas las tribus de la tierra. Todos los países, todas las tribus, se refiere a todas las razas. Toda la gente va a ver que viene Cristo por nosotros. Y verán, hermanos, van a ver, nosotros y todo el mundo va a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no vendrá como un manso cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, que nació en un humilde pesebre en Belén, quizás calladito, que se dejó golpear, que se dejó pegar, ¿cierto? Y fue crucificado por amor a ti y a mí, ¿cierto? Porque tenía que cumplir ese sacrificio para que todos fuéramos salvos. Pero cuando venga en su segunda venida, ya no vendrá tan manso, sino que vendrá como juez. Amén. Y vendrá en gran poder y gran gloria. Y será visible. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es importante entender que esto es después, porque el versículo 29 lo dice, después de la tribulación. Y ahí todavía están escuchando a los discípulos, y la iglesia todavía está en la tierra. Después de la tribulación, por lo tanto Jesucristo no viene antes, ni viene al medio, sino que viene al final de la tribulación. El versículo 30 dice, entonces todas las tribus van a ver, y ahí van a lamentar, porque ahí sí que van a creer. Se recuerda la historia de Noé, que estuvo predicando muchos años, que venía un diluvio, y lo veían trabajando y haciendo un arca, pero no le creyeron. Pero cuando vino el diluvio, ahí creyeron, pero ya era tarde porque la puerta estaba cerrada. Así va a ser, hermanos, que va a venir Cristo y la gente ahí va a creer y ahí va a decir, oh sí, ahora creo, pero ya va a ser tarde porque ya no creyeron antes. Amén. Amén. Porque ahí Cristo va a venir con juicio, va a salvar y al mismo tiempo va a condenar. No son dos hechos separados, sino que viene a salvar a los suyos, pero al mismo tiempo para traer juicio. Si usted analiza la historia que le contaba de Noé, vino la salvación para unos pocos, para 8 que estaban en el arca, y al mismo tiempo vino el juicio a los que no habían creído. En Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Salvó a Lot y sus hijas, y al mismo tiempo trajo juicio sobre otros. Es importante que estos hechos no están separados. Amén. Amén. El versículo 31 dice, juntarán. ¿Quiénes juntarán? Los ángeles, porque vendrá con sus ángeles. Y estos ángeles juntarán a sus escogidos. Arrebatarán, si quiere ponerlo, raptarán, si quiere, a sus escogidos. ¿Y de dónde los van a sacar? De los cuatro vientos. ¿Qué significa esta expresión? De todo, del este, del oeste, del norte, del sur, de toda la tierra. Around the world, como alguien diría. De todo el orbe van a sacar a los escogidos. Pero dice que van a resucitar primero los que han muerto en Cristo, y luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos con el Señor y lo recibiremos en el aire. Amén. Amén.
¿Está entendiendo la palabra, hermanos? El Espíritu Santo que nos dé sabiduría, porque esto es algo muy, muy importante de saberlo. Y sobre todo en estos tiempos de contingencia. Y lo estamos viendo, todas estas señales, estos volcanes que están haciendo erupción, estos terremotos, etcétera. En el 31 vamos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ahora, antes de leer este verso, es importante esta aclaración y estos conceptos, por eso que es importante que usted los pueda anotar, porque son claves para entender todo este tema. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y escuche bien, no estamos esperando ni el arrebatamiento ni el rapto. Escuche bien la frase. No estamos esperando el arrebatamiento ni el rapto. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Déjeme terminar. El evento, el hecho, es la segunda venida de Cristo. Pero el arrebatamiento o el rapto es una acción, no es el evento. No sé si me entiende. Amén. El arrebatamiento es una acción que está dentro de la segunda venida de Cristo. El evento que esperamos es la segunda venida de Cristo. Es como cuando usted dice, yo voy a ir a la reunión del domingo. ¿Cuál es el evento? La reunión del domingo. Pero dentro de la reunión hay alabanza, ¿cierto? Hay predicación. Pero lo importante es el culto, el título, el hecho, el evento. Yo voy a ir a la reunión. Por lo tanto, el evento o el hecho que estamos esperando es la segunda venida de Jesucristo o la venida de Cristo. Amén. Y en ese contexto, ahí hay una acción. Y la acción es el arrebatamiento. ¿Se entiende? Amén. Entonces vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, que va a afirmar lo que hemos leído. Porque el mismo Señor, o sea, el mismo Jesús va a bajar del cielo. El mismo Señor, con aclamación o con gran voz, con voz de arcángel, con autoridad, ¿cierto? Y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La venida de Cristo, ese es el evento. Amén, sigamos. El próximo. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados. ¿Dónde? En las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el evento que esperamos es la esperanza, la segunda venida de Jesucristo. Recuerden que cuando Cristo fue ascendido, los ángeles dijeron a los discípulos, ¿qué están mirando para arriba? Así como Él se fue, así mismo vendrá. Se fue en una nube y descenderá en una nube. Y todo ojo le verá. Amén. Entonces esa es nuestra esperanza, que Cristo venga. No es lo que cantamos en nuestra alabanza, no es lo que predicamos. La venida de Jesucristo, esa es mi esperanza, porque voy a estar siempre con Él. Y el arrebatamiento también es parte de la segunda venida de Jesucristo. Dice que bajará del cielo y con voz de mando, con autoridad, seremos tomados en el aire y estaremos siempre con el Señor, porque hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? La salvación. Pero usted dice, pero si yo ya soy salvo. Sí, usted ya es salvo, yo soy salvo, pero falta una completación de la salvación, que es la glorificación. Para Dios ya somos salvos, pero falta una pequeña parte, ¿cierto? Dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo como un arras, como una garantía de que ya somos salvos. Amén. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo que está dentro tuyo, dentro mío, nos da testimonio si somos salvos o no somos salvos. Por lo tanto, eso es lo que tienes que saber tú y yo. Cada uno sabe si hizo ese compromiso con el Señor, si se rindió, si nació de nuevo. Eso lo sabes tú, lo sabe Dios.
pero dice que el Espíritu Santo da testimonio si yo soy salvo o no soy salvo. Pero Él nos ha dado el Espíritu Santo, ya lo tenemos, esa es la garantía. Pero falta la última parte, que es la glorificación, y de eso está hablando, cuando seamos arrebatados, nuestros cuerpos corruptibles, ¿cierto?, llenos de pecado, se van a transformar en un cuerpo glorificado, y vamos a ser como el cuerpo de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Amén. Y ese estar siempre con el Señor también involucra la eternidad, involucra la salvación ya completa, la glorificación. Reinaremos con Cristo y estaremos con Él en su reino, que va a ser justo, que va a ser verdadero, y ahí entra todo el tema del milenio, que ya ese es otro tema. Pero vamos a reinar con Él. Pero quiero que entienda que esto es la parte final, porque hay tres, y esto como información, para que usted sepa también, cuando hablamos de arrebatamiento, hay tres posturas teológicas más populares, por decirlo. Hay tres, pero las tres no pueden ser verdaderas. Tienen que haber dos falsas y una verdadera. Entonces existen tres posturas para conocimiento suyo. Una es la pretribulación, vale decir que hay esta postura teológica que dice que somos salvados de la tribulación, no vamos a sufrir nada, el Señor viene en un rapto secreto, o sea que nadie va a saber, y de repente van a decir, hoy se perdieron estos canutos, qué bueno, y qué habrá pasado, y van a hacer unas teorías de que los ovnis nos rescataron, y etcétera. Eso es lo que nos enseñaban antes, una mala interpretación. Y no sé si alguien se acuerda, pero yo me acuerdo cuando predicaban eso, y yo llegaba súper asustado cuando no estaban mis padres en la casa, y se vino el rapto, ¿cierto? No sé si alguien se acuerda, pero no es así, hermano, porque vimos que es visible. Jesús no puede venir como una segunda vez intermedia, o dice que hay una venida y una segunda venida. No hay venida intermedia, ¿cierto? Así que es al final de la tribulación. Pero está esta postura que dice que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, pero eso contradeciría la Biblia, porque si usted se fija, todos los cristianos han sufrido persecución. Los primeros cristianos, y Jesucristo dice que vamos a ser perseguidos por causa de su nombre. ¿Seremos nosotros más especiales que ellos, que no vamos a sufrir por su causa? No. Luego otra teoría, que son teorías, dice que nos vamos al medio de la tribulación. Es parecido al otro, pero que Jesús nos viene a rescatar al medio, y también en forma invisible. Eso tampoco es cierto, y lo que predicamos ahora recién, que es la post-tribulación. Por lo tanto, los cristianos vamos a pasar la tribulación. A lo mejor nosotros no, porque Cristo no sabemos ni la hora, ni el día en que vendrá. Quizás pasarán un par de años. Por eso Jesús dice, aún no es el fin, pero sí tenemos que estar atentos. Sí tenemos que estar atentos. Amén. Porque la iglesia no va a ser sorprendida. Porque si estamos vigilando, como nos dice la palabra, vamos a discernir cuáles van a ser las señales. Por eso dice que las vírgenes tienen que ser prudentes. No deben quedarse dormidas, dice vigilar y velar, porque la hora del Señor nadie sabe cuándo, entonces siempre tenemos que estar pendientes. Amén. Amén. Y otra cosa, si el Señor nos rescatara antes, supuestamente, entonces ¿para qué nos da estas advertencias? Gran pregunta. Por eso afirmo que el Señor viene al final de la tribulación, que es el post-tribulacionismo. Eso es lo que nosotros creemos como iglesia. Amén. Amén. Y luego viene todo un tema, pero ya sería demasiado, donde habla desde el verso 32 en adelante, pero ya sería alargarme mucho, y ahí básicamente habla lo de Noé y todo ese tema, pero ya sería mucho. Ya simplemente vamos a dejarlo ahí y vamos a concluir con un par de versículos. Amén. Pero como un tema importante, hermanos, el rapto secreto no existe y no es bíblico. Sí existe un rapto o un arrebatamiento, si quiere ponerle, pero es visible y es al final de la tribulación. El rapto no es secreto y tampoco es invisible, lo vimos. Primera de Corintios capítulo 15, del 51 al 52.
1 Corintios capítulo 15, del 51 al 52. He aquí, les digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Va a haber una transformación ese día de nuestro arrebatamiento, al final de la tribulación. El 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y este es importante, a la final trompeta. A la final trompeta. Y ahí usted, tarea para la casa, estudie cuando habla de las trompetas y en Apocalipsis, cuándo es la final trompeta, y se va a dar cuenta que es al final, luego de todos los juicios que Dios manda a la tierra, etc. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es nuestra esperanza, que Cristo viene. Ahora alguien dirá, pero un versículo dice, seremos salvos de la ira de Dios. Exactamente. Seremos salvos de la ira de Dios, que es otro tema, que no es la tribulación, y es cuando al final va a venir este juicio. Pero acuérdense de una cosa, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, no necesitó raptarlo o sacarlo, lo protegió en medio de las plagas. Por lo tanto, el Señor de forma milagrosa nos va a proteger en medio de estas catástrofes, en medio de toda la ira de Dios, porque Amén. ahí sí que va a venir al final de la tribulación, con este juicio que le había hablado yo, ahí viene, se desata la